Imagina el cielo del Caribe. Una cúpula de un azul intenso, casi violento. Un espacio aéreo que durante décadas fue un patio trasero. Un lago tranquilo vigilado por Washington. Ahora imagina una sombra que se desliza a través de ese azul. Una sombra que no pertenece a ninguna nube. Es afilada, delgada, casi invisible. Y se mueve más rápido que el sonido. Esa sombra es el presagio de un mundo al borde del abismo. Un cambio tectónico en el equilibrio del poder, que comenzó en silencio, en las bodegas oxidadas de barcos que no llevaban bandera de guerra. Para comprender la magnitud de ese cambio, debemos retroceder a un tiempo donde los cielos de Cuba eran un museo volante. Antes de que el nombre de Fidel Castro se convirtiera en un cable diplomático urgente, la defensa de la isla dependía de reliquias. La aviación militar cubana era un reflejo de la sumisión política del dictador Fulgencio Batista a los Estados Unidos. No era una fuerza de combate. Era una sucursal aérea, equipada con los excedentes de una guerra que ya era historia. El corazón de su flota eran los cazas de hélice. Los legendarios F-51 de Mustang. Máquinas soberbias para combatir sobre los cielos de Europa en 1944. Pero suicidas para el nuevo escenario de la Guerra Fría. Junto a ellos, bombarderos ligeros B-26 Invader. Y unos pocos entrenadores a reacción. Los T-33 Shooting Star. Aviones para patrullar un mar sin enemigos, o para entrenar pilotos en una doctrina que ya estaba obsoleta. Eran herramientas del pasado, enfrentadas a un futuro supersónico que ya se diseñaba en los centros de pruebas de Moscú y Nevada. La fragilidad de este escudo era total. Y esa fragilidad se convirtió en un vacío existencial en enero de 1959. Con el triunfo de la revolución, el nuevo gobierno heredó una fuerza aérea fantasma. Los hangares estaban llenos de aviones, pero eran carcasas vacías. El embargo impuesto por el presidente Eisenhower cortó de raíz el flujo de repuestos. Cada motor, cada tornillo, cada neumático, se convirtió en una pieza de museo irreemplazable. Pero el problema más grave no era el metal. Era la sangre. Faltaban pilotos leales. Los hombres que sabían exprimir la potencia de los Mustang, los que entendían sus límites, habían huido. La mayoría estaban en Florida, planeando su regreso. Otros estaban bajo sospecha, marginados por su lealtad al régimen caído. La tensión llegó a su punto de ruptura en abril de 1961. En las arenas de Playa Girón, Bahía de Cochinos. Allí, la historia escribió una de sus paradojas más crueles. Una batalla fratricida en el aire. Los pocos pilotos que defendían al gobierno de Castro despegaron en los mismos aviones de fabricación estadounidense que usaban los invasores. B-26 y T-33 cubanos, bombardeando a las tropas de exiliados que avanzaban por la costa. Tropas apoyadas desde el aire por sus propios B-26, provistos en secreto por la CIA. Era un combate en un espejo. Una guerra civil librada con idénticas herramientas. Aquellos duelos desesperados sobre el Caribe dejaron una lección grabada a fuego en la mente de los nuevos comandantes cubanos. Lograron repeler la invasión. Derribaron varios aviones enemigos. Pero fue una victoria pírrica. Cada misión era un paso más hacia el colapso logístico. Las turbinas de los T-33 se resentían por la falta de mantenimiento experto. Las cintas de munición para las ametralladoras calibre 50 se vaciaban sin posibilidad de reposición. La tecnología norteamericana que quedaba en la isla tenía los días contados. Cuba había ganado una batalla, pero estaba a punto de perder su cielo. Necesitaba un escudo nuevo. Y lo necesitaba con urgencia. Los rumores de una intervención directa del Pentágono eran el ruido de fondo constante en los pasillos del poder en La Habana. En ese momento de aislamiento total, las miradas giraron 180 grados. Cruzaron el Atlántico, buscando al otro lado del telón de acero. Buscaban un socio, un aliado capaz de reescribir las reglas del juego en el hemisferio occidental. Y el Kremlin vio la oportunidad. No era una simple venta de armas. Era la posibilidad de colocar una pieza de ajedrez avanzada, una daga apuntando al corazón de su adversario.
una base estratégica a solo 90 millas de la costa de Florida. La decisión de Moscú superó cualquier previsión. No enviarían material de segunda mano. No mandarían sus modelos de exportación, menos capaces. Enviarían la joya de su corona. Un salto tecnológico tan brutal, que cambiaría para siempre la percepción de la amenaza en Washington. Un arma estaba a punto de cruzar el océano en secreto, oculta en las bodegas de buques mercantes que declaraban transportar maquinaria agrícola, tractores y cosechadoras de patatas. El plan para mover cazas supersónicos, baterías de misiles y miles de soldados desde la Unión Soviética hasta el Caribe, se convirtió en una de las operaciones de engaño más audaces de la historia. Su nombre en clave: Operación Anadir. Si te interesa comprender cómo estas piezas se encajan en el tablero global, en Secretos de la Aviación analizamos la letra pequeña. Suscríbete. Para los pilotos y técnicos del 32º Regimiento de Aviación de la Guardia, todo comenzó con una orden desconcertante: empacar ropa de invierno. El rumor que se extendió por la base hablaba de un despliegue en el Ártico, en los hielos de Siberia, o quizás en la remota península de Chukotka. Nadie sospechaba que su destino final era el opuesto absoluto: un infierno de humedad y calor, donde el sol del trópico convertiría las cabinas de sus aviones en hornos. Los aviones eran los flamantes MiG-21 F-13, la versión más avanzada del caza en ese momento. Una máquina diseñada para interceptar bombarderos nucleares a 2 veces la velocidad del sonido. En los talleres de las bases aéreas soviéticas, comenzó una cirugía precisa y secreta. Los MiG fueron sistemáticamente desmontados, pieza por pieza. Las alas delta, los estabilizadores de cola, los fuselajes de aluminio pulido. Todo fue separado, catalogado y envuelto en lonas impermeables, como si fueran los componentes de un juguete gigante y mortal. Luego, cada sección fue introducida en enormes cajas de madera, cajones anónimos, sin ninguna marca militar, sin ningún símbolo que delatara su contenido. Estos contenedores fueron cargados en las bodegas de buques de carga civiles, barcos que zarparon de puertos en el Mar Negro y el Báltico, con rutas comerciales aparentemente rutinarias. A bordo, viajaba el personal militar, ocultos en los niveles inferiores de los barcos. Las condiciones de la travesía eran infrahumanas. Cientos de hombres pasaron semanas confinados en espacios cerrados, sin ventilación, soportando el calor sofocante del Atlántico. Las temperaturas superaban los 40 grados. El aire era irrespirable. Tenían una orden estricta: prohibido subir a cubierta durante el día. Un solo rostro de rasgos eslavos, fotografiado por un avión de reconocimiento de la Marina estadounidense, podía hacer saltar todas las alarmas. Podía desvelar la operación y provocar una crisis internacional de consecuencias imprevisibles. El viaje fue una prueba de resistencia física y psicológica, una tortura silenciosa en medio del océano. Al llegar a los puertos cubanos de Mariel y Casilda, el sigilo se volvió extremo. Las descargas se realizaban únicamente de noche, en una oscuridad casi total. A la menor señal de un avión en el horizonte, se apagaban todas las luces de los muelles. El silencio era absoluto. Solo el crujido de las grúas levantando las misteriosas cajas de madera. Pero el viaje no había terminado. Ahora comenzaba la fase más delicada: mover aquellos gigantescos contenedores por el interior de la isla. Se utilizaron camiones civiles, que avanzaban lentamente por carreteras secundarias, evitando las rutas principales, esquivando pueblos y ciudades. Los conductores luchaban contra los cables eléctricos que colgaban demasiado bajos. Maniobraban en puentes estrechos, construidos décadas atrás, que amenazaban con ceder bajo el peso de un caza supersónico despiezado. Cada kilómetro era un riesgo. Cada cruce de caminos, una fuente de tensión. El arma más avanzada de la Unión Soviética se movía por Cuba como un fantasma. Un secreto de Estado, transportado en un camión de verduras, bajo un cielo estrellado que pronto dejaría de ser un lugar seguro. En la base aérea de Santa Clara, el secreto entraba en su fase final. Los ingenieros soviéticos, bajo un sol implacable, comenzaron el ensamblaje.
Trabajaban dentro de hangares improvisados. Estructuras precarias, ocultas al mundo bajo un manto de redes de camuflaje. Sobre ellas, ramas de palmeras recién cortadas. Cualquier cosa para romper la silueta reflectante del aluminio pulido. Para engañar al ojo de un satélite o al teleobjetivo de un avión espía. Dentro, el aire era un enemigo más. Una humedad ambiental que lo devoraba todo. Se adhería a los componentes electrónicos, amenazando con la corrosión. Obligaba a los técnicos a limpiar los contactos de las cabinas 2 veces al día. Una rutina obsesiva para evitar cortocircuitos que podían ser fatales en pleno vuelo. El ritmo era frenético. Una carrera contra el reloj y contra la probabilidad de ser descubiertos. La presencia de estas máquinas en suelo cubano era un secreto guardado bajo 7 llaves. Pero el movimiento de hombres y material era demasiado grande. El rastro de una operación de esta magnitud no podía ocultarse por mucho tiempo. Las pistas de aterrizaje fueron el primer gran obstáculo. Demasiado cortas. Demasiado frágiles. Diseñadas para los viejos aviones de hélice que operaba la isla. Hubo que extenderlas de urgencia, con planchas de acero adicionales. Planchas que ardían bajo el sol, mientras los hombres las anclaban al suelo. Todo para soportar el peso y la furiosa velocidad de despegue de los reactores soviéticos. Mientras los mecánicos ajustaban los últimos tornillos de los motores turborreactores R-11. Mientras el olor a queroseno empezaba a impregnar el aire del Caribe. El personal de radar en la costa cubana detectó algo. Un incremento inusual en la actividad de vuelos de vigilancia. Aviones americanos, volando en patrones metódicos, justo al borde de las aguas territoriales. Se acercaban, registraban y se alejaban. Eran los oídos electrónicos del enemigo, y cada vez escuchaban con más atención. El telón de la discreción estaba a punto de caer. El reflejo del sol en las alas de un avión que aún no había despegado. Estaba a punto de detonar una de las mayores crisis políticas del siglo XX. A mediados de octubre de 1962, la confirmación llegó a Washington. Llegó en forma de un rollo de película, revelado en un laboratorio de máxima seguridad. Las imágenes, tomadas desde la estratosfera por un avión de reconocimiento U-2, eran nítidas. Mostraban las pistas de Santa Clara y San Antonio de los Baños. Y sobre ellas, unas siluetas inconfundibles. Líneas delgadas. Alas en delta. No eran los viejos modelos subsónicos que el Kremlin solía entregar a sus aliados. Eran MiG-21. Para los analistas del Pentágono, el descubrimiento fue un terremoto. Echaba por tierra la narrativa oficial de Moscú. La teoría de que solo se enviaba armamento defensivo a la isla. Un MiG-21 no era un arma defensiva. Era un interceptor supersónico capaz de alcanzar Florida en minutos. Era una daga apuntando directamente al corazón de la seguridad nacional estadounidense. La respuesta fue inmediata. Y fue drástica. Las bases aéreas de la Fuerza Aérea y de la Marina en Key West, Homestead y el resto de Florida, se transformaron en un hormiguero de actividad febril. Cientos de cazas de combate, los F-4 Phantom y los F-102 Delta Dagger, fueron redesplegados. Avanzaron hacia el sur del país, en un flujo constante de metal y potencia. Listos para despegar en misiones de interceptación masiva. Listos para llenar el cielo de misiles ante la menor provocación. El estrecho de Florida se convirtió en la frontera más tensa del planeta. Los pilotos estadounidenses que realizaban vuelos de vigilancia comenzaron a informar de encuentros. Encuentros visuales, a corta distancia. Veían aeronaves que no llevaban marcas claras de identificación. Otras portaban la estrella roja de la Fuerza Aérea Soviética, pintada apresuradamente sobre el fuselaje gris. Un trabajo rápido, casi improvisado, que delataba la urgencia de la operación. Los radares de los buques de la flota norteamericana, que ya establecían el bloqueo naval, confirmaban la amenaza. Registraban trazas de radar que se movían a velocidades asombrosas. Objetivos que subían y bajaban en altitudes donde los cazas convencionales no podían maniobrar con eficacia. Eran los perfiles de vuelo del MiG. Un caza diseñado para el ascenso rápido y el ataque fulminante.
En las salas de control, la tensión era casi física. Cualquier error de lectura en una pantalla de fósforo verde, cualquier interpretación equivocada de un eco de radar, podía desencadenar una orden de ataque irreversible. Podía encender la mecha de un conflicto global. Mientras los diplomáticos intercambiaban acusaciones en Nueva York, mientras el mundo observaba con el aliento contenido, la verdadera partida se jugaba en el aire y en las pistas de despegue. Los escuadrones de interceptores, a ambos lados de la línea de bloqueo, permanecían en alerta máxima, con los motores encendidos. Los pilotos, sentados en sus cabinas, reduciendo el tiempo de reacción a escasos minutos. El tiempo ya no se medía en horas, sino en el consumo de combustible. Los manuales de combate de la Fuerza Aérea estadounidense tuvieron que reescribirse. De urgencia, se enviaban boletines clasificados a las bases para instruir a los pilotos, enseñarles cómo enfrentar la legendaria maniobrabilidad del caza soviético. Una máquina más ligera, más ágil. Un bailarín letal frente a los pesados y potentes cazas norteamericanos. La doctrina de combate aéreo de una superpotencia se estaba adaptando sobre la marcha. La presencia de las alas soviéticas en el Caribe rompió algo más que el equilibrio militar. Rompió la tranquilidad psicológica de los cielos americanos. Forzó a una nación, acostumbrada a librar sus batallas lejos de sus fronteras, a contemplar la posibilidad real de combates aéreos sobre sus propias ciudades costeras. Pero un arma es inútil sin la mano que la empuña. Y en Cuba, esa mano todavía estaba aprendiendo. El proceso de transición para los pilotos cubanos fue un desafío inmenso, marcado por barreras culturales y exigencias técnicas extremas. Pasar de los aviones de fabricación norteamericana a los interceptores soviéticos era como aprender a volar de nuevo. La cabina del MiG-21 F-13 era un universo distinto. Estrecha, funcional, casi claustrofóbica. No era una oficina con alas, como los cazas americanos. Era una extensión del cuerpo del piloto, donde cada centímetro estaba optimizado para el combate. Los aviadores caribeños estaban acostumbrados a una lógica distinta. Instrumentos que medían la altitud en pies, la velocidad en nudos. Pero las pantallas soviéticas mostraban todo en el sistema métrico. Metros y kilómetros por hora. Esta diferencia, que parece trivial en tierra, se convertía en un obstáculo mortal en el aire. Obligaba a los jóvenes pilotos a realizar conversiones numéricas mentales, en fracciones de segundo. Mientras volaban a más de 1000 kilómetros por hora, bajo la presión de las fuerzas G, un ejercicio mental agotador en una situación donde la mente ya estaba al límite. Los instructores militares soviéticos, conocidos por su disciplina de hierro, observaban. Miraban con desconfianza el temperamento entusiasta, a veces demasiado audaz, de sus alumnos cubanos. Eran dos mundos, dos mentalidades, chocando en un aula de la base de San Antonio de los Baños. Las clases teóricas se desarrollaban con la ayuda de traductores. Jóvenes que muchas veces no dominaban el vocabulario técnico de la aerodinámica. Un error en la traducción de un término, sobre la presión del aceite, o los límites de sustentación de las alas en delta, podía costar la pérdida de una aeronave de millones de rublos. Y, mucho más importante, la vida de su tripulación. Una palabra mal traducida, en aquel contexto, podía ser una sentencia de muerte. Los manuales técnicos eran un muro de texto incomprensible, escritos en cirílico. Para los mecánicos de la isla, cada página era un enigma. La solución fue un acto de pura memoria visual. Un sistema de códigos de colores. Diagramas improvisados, dibujados con tiza sobre pizarras de madera. Cada color, una función. Cada línea, un circuito vital. El rojo para el sistema hidráulico. El azul para el oxígeno. Una simple confusión de tonos podía costar un avión. Y una vida. Un error de interpretación no significaba una avería. Significaba un sabotaje involuntario. La presión sobre estos hombres, en tierra, era tan alta como la de los pilotos en el aire. La propia máquina imponía sus reglas físicas.
La cabina del MiG-21 F-13 no estaba diseñada para la comodidad. Era una celda de combate. Los pilotos de mayor envergadura luchaban por cada centímetro de espacio. Mover los hombros era un lujo. El asiento eyectable, la última esperanza, era también una amenaza. Exigía una postura perfecta, una rigidez casi inhumana. 1 milímetro de desviación en el momento de la expulsión. Y la columna vertebral del piloto se partiría en dos. Pero el verdadero terror esperaba al final de cada vuelo. A bajas velocidades. Los viejos cazas americanos, con sus alas rectas, perdonaban. Flotaban sobre la pista, dando tiempo al piloto para corregir. El MiG-21 no perdonaba nada. Sus alas en delta, diseñadas para cortar el aire a velocidades supersónicas, eran inútiles a baja velocidad. Reducir la potencia del motor R-11 un segundo antes de tiempo era una sentencia. El avión dejaba de volar. Simplemente, se caía. Como una piedra de 10 toneladas lanzada contra el hormigón. Los accidentes se convirtieron en una sombra constante. El sonido de las sirenas en la base. El humo negro en el horizonte. Jóvenes oficiales, promesas de la nueva Fuerza Aérea, perdidos durante un simple ejercicio de aterrizaje. Cada pérdida era un golpe a la moral. Y una lección pagada con sangre. Las jornadas eran brutales. Bajo el sol del Caribe, las cabinas de aluminio se transformaban en hornos. El sudor empapaba los trajes de vuelo antes incluso de encender la turbina. Pero el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio empezaron a dar sus frutos. Poco a poco, el miedo se transformó en confianza. La máquina indomable comenzó a obedecer. Los pilotos cubanos, mes a mes, empezaron a dominar el combate cerrado. El dogfight, el arte de la lucha a corta distancia. Se ganaron el respeto, primero tenso, luego sincero, de sus instructores soviéticos. Las alas plateadas del MiG ya no eran un misterio extranjero. Eran suyas. Una nueva generación de depredadores aéreos estaba lista. Justo a tiempo. Porque el cielo sobre sus cabezas estaba a punto de romperse. Sábado, 27 de octubre de 1962. La historia lo recordaría como el Sábado Negro. En las bases aéreas de la isla, el aire era denso, pesado, cargado de electricidad, de combustible de aviación y de un sudor frío. Los MiG, cubanos y soviéticos, esperaban en las cabeceras de pista. Tanques llenos hasta el borde. Misiles aire-aire colgando de sus alas. Listos. Solo esperaban una orden. En las penumbras de las salas de radar, la guerra ya había comenzado. Las pantallas de exploración temprana eran un mapa de la tensión. Pequeños puntos de luz, las trazas de los aviones espía estadounidenses, parpadeaban sin cesar. Cruzaban las líneas, una y otra vez. Un desafío silencioso, a una altitud que la artillería convencional no podía tocar. El punto de ruptura llegó sobre la costa oriental. Un avión de reconocimiento U-2. Una silueta afilada y oscura contra el azul profundo de la estratosfera. A los mandos, el comandante Rudolf Anderson. Su misión: fotografiar las instalaciones de misiles. La prueba definitiva. La orden de derribo no salió de La Habana, ni de Moscú. Salió de un puesto de mando intermedio soviético. De un oficial cuya paciencia, tras días de provocaciones, se había agotado. 2 misiles tierra-aire SA-2 se elevaron como jabalinas de fuego. El cielo se rasgó. La invulnerabilidad americana acababa de hacerse pedazos contra el suelo de la selva cubana. En ese instante, el mundo contuvo la respiración. En las bases occidentales, las sirenas aullaron. Alerta roja. Los pilotos soviéticos corrieron hacia sus reactores. Encendieron las turbinas. La represalia del Pentágono no era una posibilidad. Era una certeza. Solo era cuestión de minutos. Las horas que siguieron fueron un juego al borde del abismo. Los cazas F-104 Starfighter de la USAF llevaron la provocación a un nuevo nivel. Violaban el límite de las aguas territoriales. Una y otra vez. Su objetivo no era atacar. Era obligar a los MiG a encender sus radares de puntería.
Un radar encendido es un radar que revela su posición, su frecuencia, sus secretos. Los pilotos cubanos y soviéticos respondían con una agresividad controlada. Ascensos en vertical. Maniobras de fuerza G extrema para colocarse en la cola de los intrusos. A 600 millas por hora, el dedo índice descansaba sobre el disparador del cañón de 23 milímetros. Era una danza mortal a 20.000 metros de altura. El agudo pitido del radar de puntería enemigo, gritando en los auriculares. La vibración del fuselaje al límite de su resistencia estructural. Un movimiento brusco. Una palabra malinterpretada por la radio. Y el duelo de nervios se convertiría en la primera batalla de la Tercera Guerra Mundial. Pero el disparo definitivo nunca llegó. En el aire, a pesar de la adrenalina y la presión insoportable, la disciplina se impuso. Los comandantes de ambos bandos demostraron una contención que la historia rara vez reconoce. Mientras sus dedos rozaban el botón de ataque, las cancillerías de Moscú y Washington negociaban a contrarreloj. La crisis se disipó, pero nada volvió a ser igual. Las patrullas aéreas continuaron durante días, volando entre las nubes de tormenta del otoño. Sistemas de armas activados. La tensión seguía ahí. El Sábado Negro había enviado un mensaje inequívoco al Pentágono. El cielo sobre el Caribe ya no era un paseo. La tecnología supersónica soviética, en manos de pilotos decididos, había impuesto un respeto amargo. Cada futura misión de reconocimiento tendría que sopesar un nuevo factor: el riesgo de no volver. Con los años, aquellos MiG-21 se convirtieron en la columna vertebral de una fuerza aérea formidable. Una fuerza que proyectaría su poder mucho más allá de sus propias costas. Los escuadrones cubanos, ahora equipados con versiones más avanzadas del caza, no se limitaron a vigilar su espacio aéreo. Durante las décadas de los 70 y 80, la experiencia forjada en el Caribe se exportó. Miles de pilotos y técnicos cruzaron el Atlántico. Su destino, África. Su misión, participar directamente en los conflictos de Angola y Etiopía. Los cielos africanos se convirtieron en el nuevo escenario donde las alas en delta del MiG-21 demostrarían su valía, lejos del hogar que una vez defendieron al borde del apocalipsis. Los cielos de África no eran un campo de entrenamiento, eran un crisol. Allí, las tripulaciones cubanas, forjadas en la tensión del Caribe, se enfrentaron a una realidad bélica distinta, más cruda, más impredecible. Lucharon contra fuerzas terrestres bien equipadas. Se midieron contra cazas de fabricación occidental, pilotados por mercenarios y soldados sudafricanos. Todo bajo un sol implacable y tormentas de arena que podían cegar los instrumentos y devorar los motores. La tecnología soviética, diseñada para el frío de Europa, tuvo que adaptarse. Y los pilotos demostraron que la habilidad humana era el componente decisivo. Su nivel de preparación no era una teoría. Se medía en misiones cumplidas y en enemigos neutralizados. Cuba, la pequeña isla, proyectaba una sombra militar a miles de kilómetros de sus costas. Pero mientras la doctrina militar cubana se exportaba con éxito, en la propia isla, las grietas comenzaban a ser insostenibles. El muro de Berlín había caído. El gran benefactor soviético se desangraba. Y en la mente de un piloto de élite, una idea imposible tomaba forma. Su nombre era Orestes Lorenzo Pérez, un mayor de la Fuerza Aérea, un hombre que personificaba el ideal revolucionario. O eso creían sus superiores. Marzo de 1991. El plan no era un impulso, era una operación militar personal, un acto de traición o de libertad, según quien lo cuente. El arma elegida, su propio caza, un MiG-23. La misión de aquel día era un simple entrenamiento, una rutina, una oportunidad. En un instante, Lorenzo rompió la formación, inclinó su caza hacia el mar y descendió, no a una altitud de seguridad. Descendió hasta que el agua salada del estrecho de Florida casi salpicaba su cabina. A ras de las olas. Un vuelo suicida para cualquier radar. Los operadores cubanos vieron su eco en la pantalla desvanecerse. Un accidente, quizás. Un fallo técnico.
No podían imaginar la verdad. Lorenzo volaba en el ángulo muerto del mundo. Invisible para su propia nación. E invisible para el sistema de defensa aérea más sofisticado del planeta. NORAD. El escudo de Norteamérica. Durante minutos que parecieron una eternidad, su MiG-23 fue un fantasma metálico. Un misil supersónico tripulado, apuntando directamente al corazón de Florida. La maniobra no era solo audaz. Era una acusación silenciosa. Una demostración de que el perímetro de seguridad de una superpotencia tenía un punto ciego. Un punto ciego del tamaño de un caza soviético. No hubo alerta. No sonaron las sirenas. Ningún F-16 despegó para interceptarlo. La primera vez que las autoridades estadounidenses supieron de su existencia fue cuando las ruedas del MiG tocaron el asfalto de la base aeronaval de Key West. El rugido del motor Tumansky se apagó en territorio enemigo. El silencio que siguió fue atronador. En Washington, el incidente provocó una crisis silenciosa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo un solo avión, de una tecnología conocida, había penetrado el escudo sin ser detectado? La pregunta no era qué había pasado. La pregunta era, ¿qué habría pasado si no viniera en son de paz? ¿Qué habría pasado si en lugar de un desertor, hubiera sido el líder de un ataque sorpresa? La fuga de Orestes Lorenzo fue una victoria propagandística para Estados Unidos. Pero fue una lección de humildad aterradora para el Pentágono. En Cuba, el impacto fue un terremoto. La confianza dentro de la élite del aire, el cuerpo más prestigioso de las Fuerzas Armadas, se hizo añicos. Si un mayor condecorado podía traicionarlos, ¿quién no podría? La paranoia se instaló en las bases aéreas. Cada piloto se convirtió en un riesgo potencial. Cada vuelo de entrenamiento, en una posible fuga. Los compañeros de escuadrón se miraban con recelo. La camaradería forjada en el peligro fue reemplazada por la sospecha. Las contramedidas fueron inmediatas y drásticas. Se endureció la vigilancia en tierra. Se investigó la lealtad de cada piloto, de cada mecánico, de cada oficial. Pero la medida más significativa fue puramente técnica. Una cadena invisible impuesta a las máquinas más libres. Los depósitos de combustible. A partir de entonces, los MiG ya no despegaban con el combustible necesario para un combate prolongado. Se les cargaba, con precisión milimétrica, la cantidad exacta para la misión asignada. Y ni una gota más. Suficiente para interceptar a un intruso. Suficiente para una pasada de entrenamiento. Pero insuficiente para cruzar el estrecho. Insuficiente para soñar con la libertad a velocidad supersónica. El caza, símbolo de poder y autonomía, se convirtió en un pájaro con las alas recortadas. Un arma formidable, pero atada a una correa invisible. Luego llegó el colapso final. La Unión Soviética dejó de existir. Y con ella, el torrente de repuestos, de asistencia técnica, de combustible. Mantener operativos aquellos complejos cazas se convirtió en una proeza de ingenio. Los mecánicos cubanos canibalizaban unos aviones para que otros pudieran volar. Desafiaron los manuales del fabricante, extendiendo la vida útil de los componentes mucho más allá de lo imaginable. La destreza seguía ahí, pero el óxido empezaba a ganar la batalla. El legado de aquella aviación es, por tanto, una historia de extremos. La historia de pilotos que proyectaron el poder de su nación en otro continente. Y la historia de pilotos que usaron esas mismas alas para escapar de ella. Una dualidad que define una era. El metal pulido, que una vez fue la vanguardia del Pacto de Varsovia, se integró en el paisaje. El rugido de las turbinas sobre La Habana o Varadero dejó de ser una amenaza. Se convirtió en parte de la memoria colectiva. El sonido de una época en la que una pequeña isla podía, y lo hizo, alterar la paz de los gigantes. Hoy, las siluetas de aquellos cazas descansan, alineados en bases semiabandonadas, expuestos en museos bajo un sol que castiga la pintura y agrieta los neumáticos. Ya no rugen, pero el eco de sus turbinas permanece. Un recuerdo grabado a fuego en la memoria de quienes vivieron con el aliento contenido. El metal fatigado de los MiG sobre el suelo cubano no es chatarra.
Es el testimonio mudo de una era de tensión absoluta. El recordatorio perpetuo de que, durante un breve y terrible instante de la historia, el cielo del Caribe fue el lugar más peligroso del mundo. ¿Qué lecciones no aprendidas duermen aún bajo esas alas corroídas? Y antes de llegar a la conclusión, si quieres seguir entendiendo cómo se reescriben las reglas de la guerra moderna, suscríbete a Secretos de la Aviación.